Bueno, muy bien. Ya hoy comenzamos analizar este documento, que es el tema 4. Ya el anterior era el tema, o por lo menos el documento en PDF, que está titulado como el tema 3C, donde se acaban de ver ya las variables aleatorias continuas y sus principales distribuciones de probabilidad. El día de hoy ya comenzamos a adentrarnos más en lo que está relacionado con la inferencia estadística. ¿Okay? Lo que hemos visto hasta ahora ha sido, por un lado, análisis de datos y agrupación de datos, cómo tomar los datos de una muestra, de unas mediciones, cómo interpretar esa información, cómo agruparla, cómo entender cómo están distribuidos esos datos, algunos indicadores importantes como su media, su varianza, sus cuartiles y cómo representar eso gráficamente para comprender la naturaleza de esa información o cómo es que esos datos que hemos medido se comportan. Eso fue por un lado. Por otro lado, ya comenzamos a ver el tema de probabilidad. Vimos entonces algunas técnicas de conteo y cuantificación de combinaciones, permutaciones, y pasamos posteriormente al cálculo de probabilidades, a entender lo que es una probabilidad, cómo se calcula y distintas formas de calcular esas probabilidades. Lo último que hemos visto ha sido el estudio de lo que son las variables aleatorias, tanto discretas como continuas, y hemos visto también estos parámetros importantes de estas variables y de sus distribuciones, posibles distribuciones de probabilidad, en un caso y en otro, como son la media, la varianza, o su valor esperado y la varianza, y algunas otras propiedades. En cada caso, en distribuciones continuas y discretas, hemos estudiado distribuciones de probabilidad o funciones de probabilidad específicas, así como el cálculo de la probabilidad acumulada. En el caso particular de las variables aleatorias continuas, vimos la distribución normal, la normal estándar y cómo podemos utilizarla para el cálculo de probabilidades de cualquier variable que distribuya normal, así como también como aproximación a variables que no distribuyen normal, pero que pueden ser aproximadas a través de la distribución normal estándar, como son la binomial y la distribución de Poisson. Entonces, más o menos por ahí es que terminó la lección anterior y hoy, como les decía, comenzamos a adentrarnos un poco en lo que es la inferencia estadística, que ya vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, recordando algunas cosas que ya vimos, tiene que ver con la distribución de probabilidad o la función de probabilidad en el caso de las variables aleatorias discretas. Esta, recordemos que es una función que me permite a mí determinar la probabilidad de que un fenómeno representado a través de una variable aleatoria dé un determinado resultado para esa variable. Entonces, en el caso de que esa variable aleatoria sea discreta, se denomina la función de probabilidad. Y cuando esa variable es continua, esa función se denomina función de densidad de probabilidad. Habíamos visto las diferencias. En el caso de la variable discreta, esta función me dice directamente cuál es la probabilidad de que esa variable obtenga un valor determinado, específico. Mientras que esa probabilidad, en el caso de una variable aleatoria continua, esa probabilidad es cero. Es infinitamente pequeña, entonces es cero. Y por lo tanto, esa función lo que me dice es, me da un valor para cada valor de la variable aleatoria, me dice un valor
que me señala cómo es que la distribución, cómo es que está distribuida la densidad de esa probabilidad a lo largo del espacio muestral. Pero no me dice directamente la probabilidad, sino que lo que yo sí puedo calcular es la probabilidad en un determinado intervalo de valores. Así es como podrían verse estas dos funciones en el caso de una variable discreta y una variable continua. Arriba tendríamos para distintos valores de esa variable aleatoria que aquí le estamos llamando y, para valores y1, y2, etcétera. La función p de y me da la probabilidad, mientras que en la continua, como decíamos, lo que me da es cómo se distribuye la densidad de probabilidad y yo puedo calcular probabilidades en intervalos, no en valores específicos, sino en intervalos. En ambos casos, la suma de todos los valores de esa función, ya sea la de probabilidad o en el caso de la densidad de probabilidad, su integral, la suma de todos esos valores o el área bajo la curva daría 1, lo cual significa, como ya sabemos, que esa es la probabilidad de que la variable obtenga cualquier valor dentro de su espacio muestral. Sería la probabilidad total, que es 1. Una propiedad, un parámetro importante en toda variable aleatoria, tanto discreta como continua, es lo que hemos denominado su valor esperado o promedio, ¿verdad? Eh, en el caso de las variables discretas, ese valor esperado es más adecuadamente llamado promedio, mientras que en el caso de las continuas, pues específicamente se denomina como valor esperado. Es aquel valor de tendencia central alrededor del cual existe una mayor probabilidad de observar valores de esa variable. En el caso de las discretas, lo calculamos multiplicando cada valor posible de la variable por su probabilidad de ocurrencia y sumando en todo el rango. De manera similar, en el caso de las variables aleatorias continuas, también multiplicamos cada uno de los posibles valores por su función de densidad e integramos en todo el rango de valores de esa variable. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, ese es digamos, el valor promedio o valor esperado. Bien. Pues aquí lo que nos señala es, dice, la estructura de probabilidad de una variable aleatoria está descrita por su distribución de probabilidad, ya sea la función de probabilidad, en el caso de las discretas o las continuas, como habíamos visto. Se me volvió la página. Ahora sí. El otro parámetro importante, además del valor esperado, es la varianza, que es una medida de la dispersión de valores que tiene, o más bien de la dispersión de, de la probabilidad de observar determinados valores de esa variable. En el caso de la variable, en ambos casos, el cálculo es muy similar. Haríamos una diferencia entre cada posible valor de la variable y su valor esperado o promedio al cuadrado multiplicado también por su función de probabilidad o su función de densidad según sea el caso, ¿verdad? Como una sumatoria, como una integral. Ese parámetro de varianza se denomina como, en general, de forma genérica, como sigma cuadrado. ¿Okay? Y otro valor importante o parámetro importante de las variables aleatorias sería eh, el, ay, se me fue el nombre.
Eh, bueno, la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que es ay, alguien me ayuda, se me acaba de ir el término. Varianza y de la desviación estándar. Ya, ¿no? Que sería la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Y esta desviación estándar es aproximadamente como un valor promedio de la distancia que existe entre mu y los distintos posibles valores de la variable aleatoria, como un promedio. Bueno, hasta ahí ha sido el repaso y ha sido el recordar estos parámetros importantes del comportamiento de las variables aleatorias. Vamos a ver ahora algo que vamos a aplicar ahora dentro de un momento en las siguientes clases, que son algunos operadores que podemos utilizar sí, con respecto al valor esperado y con respecto a las varianzas. Entonces vamos a ver estas propiedades. El primero es que el valor esperado de un valor constante es ese mismo valor constante, ¿verdad? Eso es clarísimo. Dado que no existe aleatoriedad en una constante, el valor esperado de esa constante va a ser siempre el mismo valor. Luego hemos llamado en general el valor esperado de una variable aleatoria, cualquiera, mu, y el valor esperado de una constante multiplicada por la variable aleatoria va a ser pues la constante por mu. Luego, en cuanto a la varianza de una constante, dado que no tiene variabilidad de cero, y hemos denominado varianza de una variable aleatoria sigma cuadrado, ¿verdad? Como hemos visto hasta ahora. Si yo tuviera que determinar cuál es la varianza de una constante multiplicada por y, tendríamos que elevar al cuadrado la constante y multiplicarla por sigma cuadrado, que es la varianza de esa variable aleatoria. Entonces vean que es curioso, la varianza de C es cero, pero cuando esa constante multiplica una variable aleatoria, lo que hace es elevarse al cuadrado para multiplicar la varianza de Y. ¿Verdad? Entonces, esto hay que tener cuidado en el cálculo. Luego tenemos que el valor esperado de la suma de dos variables aleatorias es la suma de los dos valores esperados. Una operación bastante sencilla. Pero no pasa lo mismo con la varianza. Cuando yo tengo dos variables aleatorias y las sumo, la varianza de esa suma no es la suma de las varianzas nada más, sino que hay que agregarle dos veces la covarianza de Y1 y Y2, definiendo covarianza como el valor esperado de la diferencia entre Y1 y μ1 y Y2 y μ2. ¿No? Entonces, eso es importante, excepto cuando estas dos variables aleatorias, Y1 y Y2, son independientes entre sí, ¿verdad? Entonces no hay covarianza, la covarianza sería cero. Eso ya lo vamos a ver. ¿Okay? Ahora, la varianza de la resta de dos variables aleatorias sería la suma de sus varianzas menos dos veces la covarianza. Fíjense que la suma de Y1 y Y2, la varianza de eso es la suma de las varianzas más la covarianza, pero en la resta es la suma de las varianzas menos dos veces la covarianza. Y estas propiedades hay que más o menos aprendérselas de memoria o al menos tenerlas por ahí a mano y recordarlas cuando las tengamos que aplicar. Bueno, y la covarianza pues estaría definida igual que antes. Bien, ahora dice aquí que si Y1 y Y2 son independientes, es lo que les estaba comentando recientemente,
Si son independientes, no hay covarianza entre ellas. La covarianza es cero, por definición. Y por lo tanto, la varianza, tanto de la suma como de la resta de las variables, es simplemente la suma de sigma 1 y sigma 2 al cuadrado. Muy bien. Por otro lado, el valor esperado del producto de dos variables aleatorias es también el producto de sus valores esperados, μ1 por μ2. ¿Okay? Pero hay que tener cuidado, y es que eso sirve solo para el producto. Cuando tenemos Y1 entre Y2, eso sí va a ser distinto a el valor esperado de Y1 entre el valor esperado de Y2. Ahí sería diferente, ¿verdad? Ahí habría que calcularlo directamente. Bueno, esas propiedades, como les digo, hay que estudiarlas y aprendérselas más o menos. Ya, digamos por acá. Hay que más o menos aprendérselas de memoria o tenerlas allá. Esas son algunas propiedades. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a la parte que tiene que ver con muestreo y estimación puntual. Esto ya es parte de lo que les mencionaba antes, que se denomina inferencia estadística. La inferencia estadística se trata de lo siguiente. Vamos a explicarlo aquí en la pizarra. Bien, hemos estado estudiando como dos áreas en el curso. Uno tiene que ver con las variables aleatorias. Ya sean estas discretas o continuas. Estas variables van, en general, recuerden que las llamamos X. Y hemos dicho que esas variables aleatorias siguen una distribución. ¿Ah? Siguen una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad está representada a través de la función de probabilidad o a través de la función de densidad, ¿verdad? Es lo que hemos visto repasado hoy. Voy a dibujar eso así como medio raro para dar a entender que esta distribución de probabilidad es cualquiera. Ya sea discreta o sea continua y cualquier distribución que siga. Estas variables aleatorias, lo que hemos visto, están representadas a través de dos parámetros muy importantes que son el valor esperado de esa variable, que en general eso lo hemos llamado μ, y tiene que ver con algún valor de tendencia central. Y este otro parámetro que es la varianza, la cual la hemos denominado sigma cuadrado y que tiene que ver con la variabilidad que tienen los datos. ¿Okay? Entonces, este es un tema, de hecho lo hemos estudiado recientemente en las últimas semanas, lo que son las variables aleatorias, sus distribuciones de probabilidad y sus parámetros de valor esperado y varianza. Y por otro lado, hemos estudiado la descripción de datos. Que pues esto lo vamos a aplicar para lo que llamamos muestra, ¿no? Una muestra de datos. Entonces, en una muestra de datos lo que hemos hecho es tener una cierta cantidad de observaciones. Vamos a llamarlo estudio así. X1, X2, X3, X4, etcétera, ¿no? Hasta Xn. Y con estos datos, ¿verdad? Estos datos sabemos que provienen de alguna variable aleatoria, ¿verdad? Podría ser esta variable aleatoria X, algún fenómeno cualquiera, donde estamos estudiando esta variable, llámese X cualquier cosa, como por ejemplo
la resistencia de un material, la cantidad de días de lluvia, o la cantidad de lluvia, la cantidad de volumen vehicular en una intersección, etcétera, ¿no? La resistencia de un suelo, cualquier variable, cualquier fenómeno que se pueda representar a través de alguna variable que por su naturaleza en general, como decíamos, va a tener aleatoriedad presente y nosotros tenemos una cierta cantidad de datos. Por esos datos vimos muchas cosas, vimos cómo representarlos, cómo agruparlos, etcétera, pero en general también de estos datos obtuvimos ciertos parámetros que son el promedio de los datos, ¿verdad? Que no es el valor esperado, es el promedio de los datos. Y el promedio de los datos vimos que lo calculamos así. Simplemente sumamos, dividimos entre la cantidad de observaciones y también calculamos la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral, que también lo llamamos sigma cuadrado, pongámosle aquí de la muestra, que calculamos también de esta forma. Cada valor de x sub i le restamos, perdón, le restamos su promedio al cuadrado y lo dividimos entre, ¿cuánto? N menos 1. Entonces, tenemos por un lado la definición o descripción teórica de una variable aleatoria que seguirá alguna distribución de probabilidad y que tiene un valor esperado y una varianza. Y por otro lado, lo que son datos que se obtienen de una muestra, probablemente de esta variable, con una cierta cantidad de observaciones, para los cuales también hemos calculado dos parámetros, lo que es su promedio. Bueno, ya, aquí tal vez para ponerlo correctamente, no lo llamemos así, sino que llamémoslo así, ¿no? Es la varianza muestral, que ya habíamos definido que se llamaba x. Ese cuadrado que se calcula de esta manera. Son cosas que se parecen, pero que son distintas. Bien, ¿de qué se trata la estadística inferencial? Y es que nosotros vamos a estudiar algún fenómeno, tenemos que tomar decisiones respecto a ese fenómeno que estamos estudiando, la resistencia del material, el comportamiento del tráfico, el comportamiento hidráulico o hidrológico de un área de estudio, etcétera. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que diseñar y tomar decisiones de ingeniería respecto a determinados fenómenos. Esos fenómenos todos están categorizados porque existe variabilidad en la información que tenemos disponible para la toma de decisiones. En algunos casos lo que hacemos es que idealizamos o suponemos que las variables importantes en la toma de decisiones son variables que sabemos que tienen aleatoriedad, pero debido a la naturaleza de esas variables, sobre todo cuando son variables aleatorias continuas, donde no podemos tener una observación completa de todo el espacio muestral porque es o económicamente difícil o simplemente imposible porque son infinitos valores, nunca vamos a conocer los valores reales de esta distribución de probabilidad de estas variables, lo cual nos dificulta para que tomemos decisiones, dado que no tenemos esto completo. Al no tener esto, en realidad, y no conocer en general cuál es su valor de mu y su valor de sigma cuadrado, los valores reales de la variable, porque no tenemos esta información a mano, es imposible medirla,
lo que hacemos es tomar precisamente un muestreo. Tomamos unos datos representativos que tienen que ser elegidos de manera aleatoria y tienen que tener una cantidad suficiente de observaciones. Y lo que vamos a hacer es que con base en estos parámetros de la muestra, bien, aproximar estos parámetros de la variable aleatoria, los vamos a aproximar, o mejor dicho, los vamos a estimar. Eso es lo primero que vamos a ver. Es decir, encontrar estimadores de estos parámetros, tanto de mu como de sigma cuadrado. Se puso lento esto. Qué curioso, aún quitando el video. Aquí para que sepan lo que sucede es que yo dibujo, pero el mouse responde muy lentamente, entonces es muy difícil controlar. Pero bueno, entonces sería, con base en estos datos que vamos a medir, encontrar estimaciones de estos parámetros de la variable aleatoria. Eso es lo que llamamos estimación puntual, ¿verdad? Es el primer tema que vamos a ver. Estimación puntual. Y lo segundo es que vamos a ver procedimientos para la toma de decisiones. Vamos a escribirlo así porque esta cosa está realmente lentísima. ¿Qué son esos procedimientos para la toma de decisiones? Bueno, lo que vamos a hacer es que, dado que nosotros no conocemos realmente ni la distribución, ni los parámetros de la variable aleatoria, y no, solamente tenemos observaciones de una muestra, aquí yo no puedo realmente calcular cuál es la probabilidad de que X tenga ciertos valores, ¿verdad? Que tenga, pues que sea mayor que o menor que. Eso lo sé y lo calculamos hace estos días, estas semanas atrás, ¿verdad? Dijimos, si yo tengo una variable aleatoria que sigue una distribución, por ejemplo, binomial, con parámetro P de tanto, etcétera, etcétera, ¿cuál es la probabilidad de que esa variable tenga valores mayores que, menores que, o sea, exactamente X tenga un valor igual a tanto? Eso los podemos calcular porque sabemos exactamente esa variable qué distribución sigue. Lo mismo dijimos, si una variable cualquiera sigue una distribución normal que tiene mu tanto y sigma tanto, ¿cuál es la probabilidad de que los valores de X estén entre tanto y tanto, sea mayor que, menor que, etc. Todos esos cálculos los hicimos porque partimos del supuesto de que conocíamos esto. Pero la realidad, la mayoría de las veces, es que eso es desconocido. Entonces, el cálculo de esas probabilidades de que X sea mayor que, menor que esté entre tanto y tanto, etcétera, los tenemos también que aproximar. Entonces, no solamente vamos a aproximar o estimar estos parámetros, sino que vamos a calcular y aproximar las probabilidades de que X se encuentre en unos determinados rangos, en unos determinados valores. Entonces, eso nos va a permitir, o lo vamos a hacer a través de lo que se llaman la definición de rangos estadísticos, lo veremos más adelante, así como también vamos a hacer lo que se denominan pruebas de hipótesis. Y entonces nosotros vamos a obtener datos de una muestra y con esas pruebas de hipótesis vamos a determinar si, por ejemplo, hay cumplimiento de esta variable aleatoria, que yo realmente la desconozco, pero si a través de estas muestras nosotros podemos decidir si esta variable sigue cierto comportamiento, si cumple ciertos estándares, etcétera, ¿verdad? A través de las pruebas de hipótesis. Entonces, eso es parte de estos procedimientos de toma de decisiones
que son los intervalos de confianza, la creación de intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza es, más allá de aproximar estos parámetros, es poder decir en qué rango, con una determinada probabilidad de ocurrencia, se encuentran los valores de esta variable. Y lo otro son las pruebas de hipótesis. Y luego, bueno, ya para terminar, al final del curso, estaremos viendo también la calibración de modelos predictivos. Pero por el momento vamos a ver esto. Entonces, para continuar, sigamos aquí con las láminas de esta presentación. Entonces, un poco lo que les estaba comentando. Esta parte del curso que se llama inferencia estadística, lo que trata o busca es poder concluir cosas y tomar decisiones respecto a una variable aleatoria, es decir, conclusiones sobre cómo es que se comporta y qué forma tiene su población, aunque es desconocida, pero a través de la información que me da una muestra. Los dos temas que les mencionaba, que vamos a ver en la inferencia estadística, son la estimación de parámetros, que corresponde a eso, cómo con base en la muestra yo puedo estimar el mu y el sigma cuadrado de mi variable aleatoria. Y luego, lo que tiene que ver con la creación de intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Hacia eso es que vamos en las siguientes clases. Entonces, empezando por lo que son estimadores puntuales. Se le denomina así a algún valor que sea razonable de alguno de los parámetros de la población. ¿Cuáles son los parámetros de la población? Tal vez, vamos a ver, Diego Salgado. ¿Cuáles son los parámetros más importantes de una variable aleatoria, de la población de una variable aleatoria? Déjeme pensar. La media, Ujú. el promedio y la desviación estándar. Sí, en general le vamos a llamar, sí, el valor esperado y varianza, ¿verdad? De esa variable aleatoria. Varianza, sí, perdón. Ajá, Ujú. exactamente. Digamos que todos los parámetros de una población están asociados o relacionados con el valor esperado y con la varianza, es decir, con mu y con sigma cuadrado. Ahora, sin embargo, hay algunas variables aleatorias que tienen unos parámetros específicos que sirven para calcular o que, de los cuales depende ese valor esperado y esa varianza, pero que son parámetros específicos que nos interesa estimar. Por ejemplo, ¿cuál es el valor esperado de una variable binomial? N por P. N por P. Entonces, fíjense que ahí tengo dos parámetros, aunque el N normalmente es un parámetro definido por el investigador, pero tengo P. Entonces yo puedo, en ese caso, más allá que estimar NP, N por P, ese valor esperado, lo que me interesa es estimar el parámetro P, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar valores razonables para que son estimadores puntuales de esos parámetros. En el caso de una binomial, es estimar el valor de P. ¿Okay? Y eso lo vamos a hacer, o bueno, otro ejemplo, ¿cuál es el parámetro más importante de una variable que distribuye Poisson?
¿Cuál es el valor esperado de una Poisson? Lambda. ¿Sí? ¿Y cuál es la varianza de una distribución de Poisson? Lambda también. Entonces, lambda es el parámetro importante de una distribución de Poisson. Que en este caso, de hecho, lambda, ese parámetro lambda, es igual al valor esperado y también es igual a la varianza. Tanto el valor esperado como la varianza son lambda. Entonces, nos interesa estimar, tener un estimador puntual de lambda. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, a través de los datos recopilados. La variable aleatoria, yo voy a hacer varias mediciones o tengo datos a disposición de esa variable y con base en esos datos voy a tratar de combinar estos datos x1, x2, etcétera, a través de una fórmula matemática que me determine un valor que sea una aproximación, que me dé un valor razonable, una aproximación razonable del estimador puntual, perdón, del parámetro de la población. Ese lambda, SP, etcétera. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Cómo puedo crear yo estos estimadores puntuales? Bueno, eso lo hago a través de, como les decía, una fórmula matemática que combine estos datos observados. Por ejemplo, no estoy diciendo que se haga así, ni estoy diciendo que sea un buen estimador. Puede ser bien malo. Pero yo, por ejemplo, podría decir, ¿saben qué? Yo voy a leer 10 observaciones del X1 al X10 y lo que voy a hacer es sumar las 3 primeras observaciones y multiplicarlas por 2. Luego sumarle las últimas 7 observaciones, que las voy a sumar también y las voy a elevar al cuadrado. Todo eso lo sumo, lo divido entre n y luego a eso le saco la raíz cuadrada. No sé, se me ocurrió. Eso es un estimador puntual, me da un valor y yo puedo decir, bueno, ese es un estimador de lambda. Qué tan bueno sea y qué tan malo lo veremos después. Pero eso es lo que vamos a hacer. Tomar las observaciones, combinarlas en una fórmula matemática para estimar este parámetro de la población. Claro, hay estimadores de estimadores, entonces vamos a ver algunas técnicas de cómo llegar a esa fórmula matemática, cómo encontrar esos estimadores y además cómo determinar qué estimador es mejor que otro. Bien, entonces, una posible función matemática, una combinación de estas observaciones que ya conocemos son estas dos, ¿no? El promedio de la población, que no es otra cosa más que una fórmula matemática, ¿no? Es así, sumamos todas las observaciones y las dividimos entre n y a eso le llamamos promedio. Bueno, este X barra podría ser un estimador puntual de parámetros de la población. Lo mismo ese cuadrado es otra fórmula en donde lo que hago es, ya sabemos, restarle a cada observación su promedio al cuadrado y dividir entre n-1. Bueno, esta es otra fórmula matemática y esto podría servir como estimador puntual de algún parámetro. ¿Okay? Por supuesto, ya a uno se le ocurre decir, bueno, es que yo podría, por ejemplo, utilizar X barra como un estimador puntual de mu y S cuadrado como un estimador puntual de sigma cuadrado. Eso es como la lógica que pareciera que deberíamos seguir. Bueno, vamos a ver que eso efectivamente es razonable y por qué es que esas estimaciones o estos dos parámetros pueden estimar adecuadamente los parámetros o algunos parámetros de la población. ¿Ok? O servir para estimar, porque una cosa es que yo aproxime
sigma cuadrado lo aproxime a través de ese cuadrado, y otra cosa es que yo esté aproximando un parámetro, ¿verdad? Porque como vimos, hay una diferencia entre lo que es el valor esperado y la varianza, y otra cosa son los parámetros. En el caso de la binomial, n por p es el valor esperado, pero el parámetro es p, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa es estimar p. ¿Fuerte? Muy bien. Ahora, estas x barra y s cuadrado, que decíamos, que son una función matemática, es una ecuación matemática donde lo que hace es combinar las observaciones de los datos de la muestra a esta fórmula o a estas fórmulas se les denomina estadísticos. ¿Okay? Esto es un poco a efectos de nomenclatura y denominar las cosas como los expertos en probabilidad estadística le han denominado. Entonces, estadísticos sería cualquier función matemática que combina las observaciones de una muestra. ¿No? Resulta que esos estadísticos, en este caso x barra y s cuadrado, son a su vez variables aleatorias. Veamos cómo está la historia. Nosotros estamos hablando aquí arriba de que X, que es un fenómeno, por ejemplo, la resistencia de un material. X, que es la resistencia a la compresión de unos cilindros de concreto. X es una variable aleatoria que sigue alguna distribución y tiene unos valores importantes que son el valor esperado y su varianza. Esa es la variable aleatoria, que esto probablemente yo no lo conozco. De esta variable aleatoria, yo obtengo observaciones. Tengo mediciones, x1, x2, x3. Bueno, vamos a ver que cada una de estas mediciones, cada x sub i, o digamos x sub i, que es una observación de una variable aleatoria, esto es a su vez otra variable aleatoria. ¿No? Es diferente, no es lo mismo x que x sub i, son variables aleatorias distintas. Y ahora resulta que x sub i, yo lo estoy combinando, todos los x sub i yo los combino. Por ejemplo, a través de esta fórmula o a través de esta fórmula. Dicho mejor, yo combino x sub i para generar un estadístico u otro estadístico. Pero como x sub i es una variable aleatoria, sus combinaciones son también variables aleatorias. Entonces, x barra es otra variable aleatoria. Y s cuadrado también es otra variable aleatoria. Todo tiene por naturaleza inicial aleatoriedad. Entonces, cualquier cosa que yo mida y cualquier cosa que yo haga con esas mediciones tienen aleatoriedad presente. Entonces, x sub i, como les decía, es una variable aleatoria y sus estadísticos, los estadísticos que calculo con x sub i, son a su vez variables aleatorias. Y como son variables aleatorias, todas las variables aleatorias tienen una distribución de probabilidad. La tienen asociado o una función de densidad o una función de probabilidad. Entonces, a esa distribución de probabilidad de los estadísticos se les conoce como distribución de muestreo. ¿No? Todas las distribuciones de probabilidad de todas las variables tienen asociado, tal y como lo dibujamos aquí, si yo tengo una distribución de probabilidad, esa distribución de probabilidad tiene asociado valores esperados y varianzas. Recordemos que el valor esperado y la varianza se calculan a partir de la distribución de probabilidad. En el caso de las variables aleatorias discretas, el valor esperado es cada observación o cada valor posible de x multiplicado por p de x, la suma de eso. En el caso de las variables aleatorias continuas, el valor esperado
de esta distribución sería la integral de x por f de x. Bueno, y sus varianzas también, ya vimos, tanto el valor esperado como la varianza se calculan con base en la distribución de probabilidad. Entonces, toda variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad. Y esa distribución de probabilidad tiene a su vez tanto un valor esperado como una varianza. Por lo tanto, si x barra y s cuadrado, estos estimadores, son variables aleatorias, entonces x barra, por ejemplo, tiene que tener una distribución de probabilidad. Qué desesperante escribir así. Bueno, tiene una distribución, vamos a escribir menos para hacerlo más rápido. Tiene una distribución de probabilidad. Y esta distribución de probabilidad, a su vez, por lo tanto, tiene asociado un valor esperado y una varianza. O sea, un valor esperado de x barra y una varianza de x barra. Y lo mismo s cuadrado. Cualquier estadístico es una variable aleatoria, tiene distribución de probabilidad y tiene asociado valores esperados y varianzas. Y que esto es distinto, ¿verdad? Esto es distinto a x y al valor esperado de x y la varianza de x. Son cosas distintas. Porque esta es una variable aleatoria en sí misma. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Bueno, y para que quede claro, esta distribución de probabilidad se conoce con este nombre, distribución de muestreo. Entonces, la distribución de muestreo. ¿Sí? Y entonces, estos parámetros son los parámetros de la distribución de muestreo. Sigamos. Ahora, estábamos hablando de estimadores puntuales, ¿verdad? Recordemos que decíamos que arriba que mi fenómeno representado por esta variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad, la cual tiene asociado un valor esperado y una varianza. Estos valores esperados y varianzas dependen de parámetros, ¿verdad? De P, de lambda, de mu, de sigma cuadrado en el caso de la distribución normal, etcétera. Hay determinados parámetros. Entonces, estos parámetros los queremos aproximar o estimar a través de estadísticos que vamos a calcular con una muestra. Entonces, vamos a denominar de la siguiente manera y vamos a utilizar esta nomenclatura. Un estimador puntual, recordemos que un estimador puntual es un valor específico, razonable, que lo que está haciendo es aproximando un parámetro, ¿verdad? Suponiendo, si yo tengo un estimador puntual para aproximar este parámetro que le hemos llamado aquí con este teta. Es un valor, el estimador puntual, es un valor numérico, y aquí le estamos llamando este teta con techito, de un estadístico de este circulito como con una I ahí en medio. Y este circulito es el que se le llama, este estadístico es el que se llama, es llamado el estimador puntual. Vamos a ver si acomodamos esto de una forma más entendible. ¿Okay?
Entonces, vamos a partir del hecho de que X es una variable aleatoria que sigue una determinada distribución de probabilidad. Parece que se pone lento la pizarrita esta cada vez que me paso a la presentación y luego me paso para acá. Tiene una distribución de probabilidad ya. Esta distribución de probabilidad está representada a través de un valor esperado y una varianza, ¿verdad? Este valor esperado y esta varianza dependen de ciertos parámetros. Entonces, así vamos a representar los parámetros. Ya. Estos parámetros los vamos a aproximar a través de algo que llamamos estimador puntual. Entonces, al estimador puntual lo vamos a denominar así. Este es el estimador puntual. ¿Qué sería el estimador puntual? ¿Y qué era un estimado? Esto es un estadístico, ¿verdad? El estimador puntual es un estadístico. Ese estadístico puede tener determinados valores, porque este de aquí le vamos a poner valores, lo vamos a calcular con base en una muestra, X1, X2, X3, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo le pongo estos valores a esta fórmula, me da como resultado un determinado valor específico. ¿Ok? Entonces, este estadístico finalmente se convierte en un valor numérico y ese valor numérico lo llamamos estimador puntual, ya directamente. Este es el estadístico y este es el estimador puntual. ¿Sí? Y es este valor el que me está estimando o aproximando el valor de este parámetro. Esta es una de las cosas por las que odio las clases virtuales. No es lo mismo que tener una pizarra de verdad. ¿Okay? Listo, entonces vamos a llamar teta al parámetro que vamos a aproximar a través de un estadístico, que es este símbolo como con una H, y el valor específico de este símbolo se llama estimador puntual, que es teta con techito, ¿verdad? Esta es la aproximación de este. Ok. Bueno, eso es pura, digamos, definiciones. Y vamos a empezar a ver algo ya un poquito más práctico. Tenemos este ejemplo, dice, tengo una variable X que está distribuida de forma normal con una media que es desconocida, la representamos con mu, y el promedio de la muestra, o sea, y además tenemos una muestra, ir haciendo describiendo esto
Profe, ¿tiene el micrófono muteado? Ah, lo siento, si es que al mover la barrita esta del Zoom, para que no estorbe para escribir, apagué sin querer el micrófono. Voy a repetir. Vamos a leer si quieren primero todo el enunciado y luego lo explico en la pizarra. Dice, como ejemplo, suponga que la variable X es normalmente distribuida con una media desconocida mu. El promedio de la muestra es un estimador puntual de la media desconocida mu. Esto significa que mu, techito, es igual a X barra. Después de seleccionar la muestra, el valor numérico de X barra es un estimador puntual de X. Entonces, todo esto que está aquí lo vamos a describir. Dice que X es una variable que sigue una distribución normal. Sabemos que esta distribución normal tiene un valor esperado igual a mu y una varianza igual a sigma cuadrado. En particular, mu es un parámetro. En este caso, mu es lo que aquí de manera genérica representamos con teta. Y teta específicamente en este caso es mu. Sabemos que nosotros podemos tomar una muestra y que con esa muestra nosotros tenemos una fórmula que es esta, que es X barra, que es el promedio muestral. Este promedio muestral, X barra, es lo que nosotros llamamos un estadístico. O sea, esta fórmula. En este caso, X barra es lo que está representando a esto. Este simbolito, como con una H y un techito, es el estadístico. En este caso, el estadístico es sumatoria de X y entre N X barra. Ahora, una vez que a este estadístico yo le pongo valores numéricos, cojo y sustituyo aquí valores numéricos y me da un número, me da un valor, ese valor numérico es lo que llamamos estimador puntual. Y es lo que se representa con la letra teta, así, con techito. Entonces, teta normal es el parámetro. Este símbolo como con una H es el estadístico, es decir, la fórmula matemática. Y esto con un valor numérico específico es teta techito, que es el estimador puntual del parámetro. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Digamos que numéricamente, si X distribuye normal con una mu desconocida y un sigma cuadrado desconocido, y yo obtengo unas observaciones de X que son 2,37, 2,5 y así, etcétera. Tengo varias observaciones, esta es mi muestra. Yo sé que tengo una fórmula que se llama X barra. ¿Qué es esto? Resulta que yo le meto estos valores a X barra y me da, en este caso particular, X barra es igual a 2,17. Este fue el resultado. ¿Okay? Entonces, esto es el parámetro. Esto es el estadístico. Y este valor es el estimador puntual. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces, esto es mu. Esto es x barra, que es igual a la sumatoria. Y esto es igual al valor específico de x barra, que es 2,17. Muy bien. Hasta aquí de nuevo son nada más puras definiciones para entender a qué nos referimos cuando hablamos de parámetro, cuando hablamos de estadístico o cuando hablamos de estimador puntual. Muy bien. Entonces, algunos otros ejemplos. Mu, por ejemplo, que acabamos de ver, eso es un parámetro. Sigma cuadrado es otro parámetro. Sigma, que es la desviación estándar de la población, es otro parámetro. P es la proporción de una población, que es un parámetro de una binomial. La diferencia, mu1 entre mu2, es la diferencia de medias de dos poblaciones. Este podría ser otro parámetro. P1 menos P2, otro parámetro. Estos son parámetros estadísticos. X barra, o sea, la fórmula de la media muestral, de la varianza muestral, de la desviación estándar muestral, de la proporción muestral. Todas estas fórmulas son estadísticos. Y estos estadísticos, cuando yo le meto valores específicos, ya me dan un número, son estimadores puntuales de estos parámetros. Muy bien. Ok. Ya aquí vamos a parar la parte que tiene que ver con puras definiciones. ¿Sí? Las vamos a dejar ahí, las vamos a retomar luego el tema de las definiciones, pero ahora vamos a hacer algo un poquito, creo yo, más interesante, que es el desarrollo teórico de la distribución muestral. ¿Sí? Y cómo se relaciona esa distribución muestral con la distribución de la variable aleatoria. Entonces, ya ahorita lo explico en una pizarra que a mí me parece que es más claro a esta definición, pero vamos a leerla. Dice, las variables aleatorias x1, x2 hasta xn son una muestra aleatoria de tamaño n si cada una de las observaciones xy son variables aleatorias independientes. Entonces, cuando yo voy a hacer una medición de cualquier cosa, de cualquier variable, hemos hablado la resistencia de un material, la cantidad de lluvia en un determinado año, etcétera. Cuando yo mido esas cosas, si el muestreo es aleatorio y además es independiente el resultado de una medición con respecto a otra, y eso haría que cada dato que yo tengo sea una variable aleatoria e independiente, cuando eso sucede, resulta que cada una de las mediciones XY es una variable aleatoria que sigue la misma distribución de probabilidad entre ellas y que es igual a la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X genérica. A ver si lo vemos en la pizarra. Yo estoy estudiando un fenómeno a través de una variable aleatoria X. Sé que esa variable sigue una determinada distribución de probabilidad cualquiera, no sé cómo es, digamos, una cosa así. Y esta distribución de probabilidad está caracterizada por un valor esperado y una varianza. Esta sería la distribución de la poblacional. O sea, la distribución de mi variable original. Esto difícilmente yo lo puedo observar. Entonces yo lo que hago es leer una muestra. Entonces yo voy y observo en un determinado momento, observo el valor de X. Y esto me da un valor X1. Luego observo el valor, lo vuelvo a observar, vuelvo a leer X y observo
que tiene un valor x2. De nuevo, voy y observo x o lo mido, ¿no? Me da x3 y así. Hasta x2. Si este proceso de medición o de observación fue aleatorio y además el resultado de x1 es independiente del resultado de x2, no se afecta, no dependen de ninguna manera. Cada una de estas variables x sub i son variables aleatorias. Y no solo eso, sino que x sub i sigue una distribución que es igual a x y además todas las distribuciones eso es una distribución para todo i. Todas entre ellas son iguales y son una distribución que es igual a la distribución de x y por lo tanto su valor esperado es igual al valor esperado de la variable original y también su varianza. Entonces, x es la variable aleatoria, cada observación es una variable aleatoria también que sigue exactamente la distribución de x para todas las mediciones. ¿Ok? ¿Me siguieron ahí? Eso es lo que dice esta cosa de acá. Hasta este punto donde dice distribución de probabilidad. Ok, ahora sí. Dice, un estadístico es cualquier función de las observaciones en la muestra aleatoria. Cualquier función matemática. Alguien me podría, vamos a hacer aquí un estadístico. Vamos a crear estadísticos. Bueno, yo podría crear un estadístico que le voy a llamar el estadístico T. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. Y voy a decir que T es igual a cada uno de estos X elevados a la 3 dividido entre 2 veces N y ya, eso. Ese es un estadístico, porque cumple con esta definición. Un estadístico es cualquier función de las observaciones de la muestra aleatoria. Este es un estadístico. ¿Alguien me puede decir otro estadístico? Tal vez Liana. Le vamos a llamar a ese estadístico de Liana, le vamos a llamar E. ¿Okay? ¿Cuál podría ser? Bueno, aquí me faltó tal vez hacer la sumatoria, ¿no? Para que tenga sentido eso. Eliana, ¿cuál podría ser un estadístico? Profe, una pregunta. Sí. Un estadístico puede ser, digamos, como una función constante o no tendría sentido, digamos, como que no dependa de las X o Y. No, tendría que depender de las variables, de las observaciones. Ok, ok. ¿Sí? Una constante no, aunque yo le puedo poner constantes, como yo le puse aquí esta constante 2, ¿verdad? Yo podría ponerle aquí en otro estadístico, podría poner, no sé, 5, por ejemplo, por alguna cosa, por x1 más x2 más 7 por la sumatoria desde i igual 3 hasta n de x sub i. Ese es otro estadístico y ahí tiene constantes.
Pero una constante sola no puede ser estadística. Tiene que hacer una combinación, tiene que ser función de las observaciones. Entonces, Eliana la 1, Eliana la 2, otro estadístico. No está Eliana. Entonces, María Fernanda, que es la que sigue ahí en la lista. A ese estadístico de María Fernanda le vamos a llamar N. ¿Cuál podría ser? Que tiene que llevar la muestra, digamos, y alguna, puede ser alguna constante. Como usted quiera, no necesariamente tiene que tener constantes. Lo importante es Mm, que sea una combinación de estas observaciones. Puede ser 4 Ujú. por X, bueno, por la sumatoria de X sub X. 1. Ajá. Ajá, bueno, ajá, y dividido entre N. No sé. Ven, perfecto, muy bien. Eso es un estadístico, así tal cual, muchas gracias. Entonces, un estadístico, según la definición, es cualquier función de las observaciones de la muestra aleatoria. Eso es un estadístico. ¿Ok? Estos estadísticos, de forma genérica, son los que nosotros escribimos con esta letra, con este símbolo, con una H, así. Este es el símbolo genérico de un estadístico. Cada vez que ustedes vean esto, ¿qué representa esto? Alguna función de datos de una muestra. Cualquiera de estas. Ok. Ahora sí, resulta que, vean que el estadístico, como es una combinación de observaciones de la muestra, y cada observación de la muestra es una variable aleatoria, ergo, los estadísticos también son variables aleatorias. ¿No? Si yo tengo aleatoriedad aquí presente, cualquier cosa que haga con ellos es una variable aleatoria. Entonces, en este caso, T, E y M, que los definimos nosotros, son variables aleatorias. Estas variables aleatorias seguirán alguna distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad se llama distribución de muestreo. La distribución de un estadístico se llama distribución de muestreo. Y por supuesto, como toda distribución de probabilidad, en este caso la de muestreo, también va a tener que estar representado, va a tener un valor esperado. Tendríamos un valor esperado y una varianza. ¿De acuerdo? Estas dos cosas representan mi distribución de muestreo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí de estas definiciones, se va aclarando, se va entendiendo. Esto es importante porque uno tiende a pensar, por lo menos yo creo que eso me ocurría a mí, y creo que a la mayoría de los estudiantes les pasa, que uno piensa lo siguiente. Uno dice, ok, yo voy a estudiar la variable X que corresponde a, por ejemplo, la intensidad de lluvia. Intensidad de la lluvia. Yo sé que la intensidad de la lluvia es una ¿qué? Variable aleatoria. Entonces resulta que yo voy y me pongo a medir la intensidad de la lluvia todos los días, durante la época lluviosa. Y entonces observo.
Y digamos, el día 1 leo esto, luego leo el día 2, el día 3, y así, ya, ¿verdad? Hago un montón de observaciones. Y entonces al final, sí, no sé, por ejemplo, yo calculo el promedio de esos valores de intensidad. Y uno se imagina, por lo menos eso creía yo, que bueno, esta es una aproximación, pero la distribución de esta cosa, uno se imagina que está midiendo la distribución de probabilidad de X. Y no es así. Porque X es la variable aleatoria original. Pero vean, aquí tengo una variable aleatoria que es X. Aquí tengo otra variable aleatoria. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Aquí tengo N variables aleatorias. Y luego con estas variables aleatorias calculé un estadístico y este estadístico es otra variable aleatoria. O sea, ya aquí llevo N más 1 variable. No, N más 2. Ah, no, perdón, porque aquí puse, es que debería ser, aquí deberían empezado con 1, con 2, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo N variables aleatorias. Entonces ahora sí tengo N más 2 variables aleatorias ya, porque aquí tengo una, aquí tengo N y aquí tengo otra. Entonces al final, en este simple ejercicio, yo tengo N más 2 variables aleatorias y las distribuciones de probabilidad de cada una de ellas es, digamos que independiente. Aunque todas estas tienen la misma y tienen la misma distribución que esta. Pero esta en particular, que es un estadístico, tiene una distribución de probabilidad distinta y esa distribución se llama distribución de muestreo. Y su valor esperado y su varianza no necesariamente son la misma, no son necesariamente el mismo valor esperado ni la varianza de X. Pueden ser diferentes y en general son distintas. ¿Okay? Muy bien. Distribución de muestreo del promedio. Con este ejercicio que hicimos antes, con la distribución con la variable aleatoria, con su distribución poblacional, obtuvimos una muestra y sacamos un estadístico, vamos a hacerlo, ese ejercicio, pero con el caso particular del estadístico que se llama promedio muestral. Entonces tenemos una variable X, sigue alguna distribución de probabilidad, no sabemos cómo, ahí cualquiera, ¿no? Cualquier forma tiene esa cosa. Está representado, como hemos dicho, por el valor esperado y por la varianza. Y de aquí sacamos una muestra. Tengo aquí entonces XY. Según lo que acabamos de estudiar, cada una de estas son variables aleatorias. XY es una variable aleatoria. Cada una de ellas sigue la distribución de probabilidad la misma y que es la misma que X. Esta es igual a la distribución de probabilidad de X. La misma. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor esperado de X sub I? Es igual a el valor esperado de X. ¿Y cuál es la varianza de X sub I? Es igual a la varianza de X. ¿Okay? Luego, tomamos estas observaciones y calculamos un estadístico. Vamos a aplicar un estadístico. Y ese estadístico va a ser X barra. ¿Cómo se calcula ese estadístico? Tiene una fórmula que es sumatoria a los XY entre N. ¿De acuerdo? Ya dijimos que entonces X barra sigue una determinada distribución de probabilidad. Resulta que si N es grande, y por grande vamos a suponer que es mayor que 30 observaciones, 30 o 20, a veces lo limitan a 20. Siempre que tengan muchas observaciones, resulta que
No importa qué distribución de probabilidad tenga X, la distribución de probabilidad de X barra es una distribución normal. Es una distribución normal que tiene una media igual al valor esperado de X barra y una varianza igual a la varianza de X barra. ¿Okay? Vamos a calcular cuánto es para esta distribución. ¿Cómo llamamos a esta distribución de probabilidad? Distribución muestral. Vamos a ver cuál es el valor esperado que representa esa distribución muestral. Es decir, cuánto es el valor esperado de X barra. ¿Y cuánto es la varianza de X barra? Okay. Para eso vamos a llamar a este valor esperado, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a llamarle a esto mu y a esto sigma cuadrado, pues para representarlo de alguna manera más sencilla. Entonces vamos a calcular el valor esperado de X barra. ¿Cómo hacemos eso? Para eso ocupamos de las propiedades que vimos antes. El valor esperado de X barra sería el valor esperado del estadístico. Es decir, el valor esperado de la sumatoria de X sub I entre N. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar las propiedades que acabamos de estudiar sobre los valores esperados. Fíjense que esto es una sumatoria, eso es x1, x2, más x3, más x4, etc. Es una suma de varias variables aleatorias. Entonces aplicamos esta propiedad número 7. El valor esperado de la suma es igual a la suma de los valores esperados. Pero además, aquí tenemos una constante que es n. El valor esperado de una constante es la misma constante. O sea, puedo sacar la constante de aquí del operador. Entonces, esto es igual a 1 entre n multiplicado por el valor esperado de una suma es igual a la suma de los valores esperados. ¿Sí? ¿Y cuánto es el valor esperado de X sub I? Pues, de lo que estudiamos en la muestra, cada observación sigue la misma distribución de probabilidad que la variable original. Y el valor esperado de X sub I es igual al valor esperado de X, que es mu. Entonces, el valor esperado de XI es mu. Entonces, aquí tenemos n veces mu entre n. Y eso nos dio mu. ¿De acuerdo? Voy a dividir esto aquí porque no se confunda. Conclusión, el valor esperado de mi estadístico X barra es igual al valor esperado de X, que es igual a mu. ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces vamos a hacer la varianza. Vamos a calcular la varianza de mi estadístico X barra. Sería igual a la varianza de el estadístico, que es igual la sumatoria de XI entre N. Recordemos las propiedades. La varianza de una constante es 0, pero cuando esa constante está ahí afectando a una variable aleatoria, sale del operador de la varianza al cuadrado. Entonces aquí, esto que es una constante, tendría que sacarlo aquí del operador, elevándolo al cuadrado. Entonces tengo 1, voy a dar esto.
Sí, muy feo. Y luego tengo que la varianza de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de sus varianzas más 2 veces las covarianzas. Sin embargo, también vimos aquí que si esas variables son independientes, la covarianza es 0. Y según nuestra definición, en un muestreo, estas variables tienen que ser independientes, aleatorias e independientes. Por lo tanto, la varianza de la sumatoria sería solamente la sumatoria de la varianza. ¿Y cuánto de la varianza de cada x sub i? Habíamos dicho que era igual a la varianza de x, porque tiene la misma distribución, y esa varianza la hemos llamado sigma cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos esta sumatoria n veces, entonces tendríamos n veces sigma cuadrado entre n cuadrado. Conclusión, la varianza de x barra es igual a sigma cuadrado sobre n. ¿Preguntas? ¿Quedó claro el procedimiento que seguimos? Todo claro, profe. Muy bien, excelente. Vamos a seguir adelante. Muy bien, entonces, bueno, íbamos por acá, que es la distribución de muestreo de la media muestral. Bueno. Bueno, aquí parece no concluyó esto, pero aquí lo que tenemos es que, bueno, nuestro estimador X barra tiene esta fórmula, entonces el valor esperado o la media de X barra, si lo calculamos, nos va a dar igual a mu, y la varianza, aquí no está, como les digo, no está terminada la fórmula, pero esto me daría n veces sigma cuadrado sobre n cuadrado, y se resume en sigma cuadrado sobre n. Listo, eso es lo que vimos. Ahora, otra cosa importante que les anoté aquí, que les dije y que es como un teorema que está ahí en la presentación. Y es que yo les dije, partimos de X como una variable aleatoria que sigue alguna distribución de probabilidad cualquiera. Vea, yo ahí dibujé, eso me salió casi como un monstruo, ¿no? Pero bueno, ese monstruillo, que sea, no importa qué forma tenga, resulta que yo obtengo una muestra, y si con esa muestra yo calculo el estadístico, que es la media muestral, esta variable aleatoria, que no es ni esta, ni es ni esta, es una diferente, esta variable aleatoria sigue una distribución normal. Importantísimo. Y vean que, según nuestro resultado, X barra es una distribución normal que tiene de valor esperado mu y de varianza sigma cuadrado entre n, donde mu y sigma cuadrado son el valor esperado y la varianza de X. Pero es una distribución normal, y eso es una gran noticia, porque si sigue una distribución normal, podemos aplicar todo lo que vimos en las últimas 2 clases para calcular probabilidades y distribuciones y hacer un montón de cosas alrededor de los datos de una muestra. ¿Sí? Eso a lo mejor no lo podemos hacer con X, si es que tuviéramos sus parámetros, pero sí lo podemos hacer con X barra. Y es el teorema del límite central. Dice lo siguiente: si x1 a xn es una muestra aleatoria de tamaño n y es tomada de una población
cualquiera, finita o infinita, que tiene un promedio, es decir, un valor esperado mu, y una varianza sigma cuadrado, y si X barra es el promedio de la muestra, entonces el límite de la distribución, esta que aparece aquí, es una distribución normal estándar. Es decir, cuando n, que era lo que les decía, tiende a infinito, yo puedo suponer que X barra sigue una distribución normal, y como es una distribución normal, yo la puedo estandarizar, ¿no? Para eso nos vamos a devolver un poquito. ¿Qué pasaba si X seguía una distribución normal con un valor esperado y una varianza? Que esta yo lo podía transformar en una variable z. O sea, en una normal estándar, en una z que sigue una normal 0,1. Y z se calcula como x menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. ¿De acuerdo? Esta era la forma de estandarización general. En particular, si esto lo llamaba mu y esto lo llamaba sigma cuadrado, pues entonces esto z me daba x menos mu entre sigma. Pero eso es en un caso particular que llamáramos esto así. Pero ahora resulta que mi variable x es x barra. X barra, estamos diciendo que sigue una distribución normal que tiene un valor esperado igual a mu y tiene una varianza igual a ¿cuánto? Sigma cuadrado entre n, ¿cierto? Según lo calculamos en la lámina anterior. Está su valor esperado y su varianza. Las calculamos aquí. Entonces yo tengo x es normal con valor esperado mu, varianza sigma cuadrado entre n. Entonces yo puedo a partir de x barra transformar una z, calcular una variable z, digamos, llamémosle esta es la z de x barra, asociado a x barra, que sería la variable, que es x barra, menos su valor esperado y entre la raíz cuadrada de su varianza. La raíz cuadrada de esto me da ¿cuánto? Sigma entre raíz de 1. ¿Me siguieron hasta aquí? Y esto sigue una distribución normal estándar. Claro, todo esto es cierto siempre y cuando n sea grande, ¿verdad? O sea, en la medida en que n tienda a infinito, sea grande. Esto es cierto en esa medida. Veamos qué curioso esto. Vean que les decía que eso no importa cuál sea la distribución que tenga la variable x. ¿Ah? No importa esta distribución, esto puede ser cualquier monstruo, cualquier cosa rara. Al final, a través de la distribución de muestreo se puede calcular a través de una normal. Para que veamos que eso es así, este ejemplo lo que hace es, mi variable x es el resultado del lanzamiento de un dado. El lanzamiento de un dado tiene 6 posibles valores, ¿verdad? Del 1 al 6, y cada uno tiene un sexto de probabilidad de ocurrencia. Si el dado no está cargado, ¿verdad? Si es un dado normal, si está bien construido. Entonces, X como resultado del lanzamiento de un dado sigue una distribución uniforme, discreta. Porque tanto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos tienen la misma probabilidad. Fíjense que esta distribución de X es bastante diferente a una distribución normal. Es el equivalente a este monstruito que tenemos aquí. O sea, nada que ver con una distribución normal. Es esta. Sin embargo,
Si yo lo que hago es medir ese resultado X, lo mido 1, 2, 3, X1, X2, X3, saco una muestra de ese resultado, ¿verdad? Varias veces. Y calculo su promedio, calculo el promedio de esos resultados, ¿verdad? Precisamente estoy haciendo este proceso. Bueno, perdón. Estoy haciendo este proceso. A partir de X, que es el resultado de esa variable, el resultado del dado, lanzo el dado varias veces, tengo distintos resultados y eso lo promedio. ¿Qué? Resulta que la medida en que la cantidad de observaciones crece y crece y crece y crece y crece, esta variable X barra se va pareciendo cada vez más a una distribución normal. Vean aquí, por ejemplo, aquí, si lanzo solamente una vez, pues la distribución de probabilidad de ese resultado sería X barra, pues es la distribución uniforme distribuida discreta. Si lanzo el dado 2 veces y promedio, y ustedes lo pueden hacer, la probabilidad de tener el valor del resultado, el promedio ya tiene otros valores, que puede ser 1, 1,5, 2, 2,5, etc. La distribución de probabilidad de ese promedio tiene esta forma. Ustedes lo pueden calcular, van a ver. Si yo lo lanzo 3 veces, los posibles resultados de ese X barra siguen una distribución de esta forma. Y así, conforme yo voy subiendo n, aquí ya estoy lanzándolo 10 veces, es decir, tengo desde X1 hasta X10, vean la distribución de probabilidad de los resultados. Pasamos de una cosa rarísima y conforme vamos teniendo más y más y más datos, n va aumentando, el resultado de X barra, su distribución, la distribución muestral, sigue una distribución normal. ¿Verdad? Este es diría, probablemente el resultado más ilustrativo, porque partimos de una cosa muy distinta a la distribución normal y conforme vamos aumentando las observaciones, la distribución muestral se parece cada vez y cada vez y cada vez más a una distribución normal. Y por lo tanto, esa distribución normal podemos estandarizarla. Muy bien, ¿se entendió este concepto? Sí. Ok. Ya bueno, vamos a acabar aquí y el ejemplo mejor lo veríamos la próxima clase. Ya vimos pues bastante contenido, mucha definición, mucho concepto y lo que vamos a hacer las siguientes clases es utilizar todos estos conceptos ya de forma práctica y además ver el tema específico de estimadores puntuales y de cuáles estimadores son mejores que otros, comparación entre ellos. Listo, entonces quedamos hasta acá. Si no hay preguntas. Y entonces desearles a todos buenas tardes y buen fin de semana. Nos veríamos el lunes, si Dios permite. Gracias, profe. Buenas tardes, profe. Gracias. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.